pues un honor estar en esta mesa, con amigos, con colegas, con ustedes, compañeros, alumnos, querida, gente querida. Y bueno, espero que conecte el texto que traigo con todo lo dicho, que es maravilloso. Hay muchas líneas de Hans, de Cintia, de Andreas que podíamos trabajar tejiendo, como dice Blanchot, infinitamente, ¿no? Hay mucho aquí. Entre la palabra, el silencio, el relato, la narración, la historia, el mito, la leyenda, la ficción, ¿no? Y bueno, me hubiese gustado titular a mi texto Dispositivos pulsionales, pero sería robarle la idea a Lyotard, ¿no? Pero en realidad sí, ese sería el subtítulo. Tiempo, estrategia transferencial y narración. Serán una serie de puntuaciones nómadas, ¿sí? Ciertos puntos que intenté al final conectar. Veamos si el ejercicio resultó. Si no, creo que la travesía es lo importante. 1. Freud abre su texto sobre la iniciación del tratamiento de 1913 con esta frase que es una gema en sí misma. La van a recordar. Quien pretenda aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen a la apertura. A parecidas limitaciones están sujetas las reglas que uno puede dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico. Qué entrada, ¿no? El juego del ajedrez como metáfora de la dirección de la cura. Dislocamiento radical de todo aquello que constituye el marco de las seguridades establecidas. El campo analítico es un dispositivo en donde la política implicará darle todo el poder a la palabra. Libertad bajo palabra, como sentenciara Octavio Paz. Y donde la táctica atañe a la interpretación o a la intervención interpretativa. Y la estrategia a la transferencia, entendida esta última como el motor dinámico de un análisis, una potencia en movimiento. ¿Qué es el dispositivo analítico? Un diálogo asombroso, dijo Blanchot, repleto de derivaciones, el cual producirá un inédito en las prácticas discursivas y las modalidades enunciativas. Dispositivo inventado por el divino Sócrates, antecedente del descubrimiento freudiano. Dispositivo que, desde Foucault, está localizado y constituido por 3 instancias engarzadas: saber, poder y subjetividad. Vectores que son como tensores que atienden a líneas quebradas y bifurcadas por variaciones de dirección, curvas de visibilidad, curvas de enunciación y curvas de fuerza. Líneas móviles, líneas de fisura, de fractura, de norte a sur, de arriba a abajo, dice Deleuze, de adentro a afuera, de este a oeste o en diagonal. Heterotopología de las formaciones subjetivas en dispositivos móviles. La subjetivación disidente en un análisis será la posibilidad de crear contraespacios, perímetros de intimidad. Desde lo que no soy redescubro lo que soy. Por estrategia transferencial entenderemos la decisión de parte del analista por sostener su palabra y custodiar el silencio, elevados a la dignidad de una intervención en tanto acto que se decide soportar. Es la posición de escucha bajo una ética discrecional del oyente. Autorizar la transferencia analítica, la transferencia operativa, implicará desde ese momento hacer de la fuerza forma, histeria, y de la forma fuerza, neurosis obsesiva, y aquí comienza el juego de un análisis. A modo de epígrafe, va la segunda parte del conocido poema Ajedrez de Jorge Luis Borges. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, y de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? 2.
Lo que nos convoca hoy en este coloquio y en esta mesa de honor junto a mis muy queridos colegas es charlar sobre la palabra y la narración en psicoanálisis. Vaya tema, casi una tautología. Nuestro tiempo es el de la era del psicoanálisis, el de las estructuras freudianas del espíritu. Aquí todo es sustancia, todo es perla, nos dice Lacan al respecto de la poética freudiana. Como él mismo nombra la escritura de los casos clínicos del maestro vienés en función y campo de la palabra. Freud sabe hacer brillar el esplendor secreto, dice, como si ciertos pasajes de su obra se tratasen de una novela victoriana. El presente texto es una puntuación clínica que busca preguntarse por el estatuto del analista en lo más específico de su función, pensando en su posición y su intervención en la dirección de la cura, en el horizonte de la subjetividad de su época, además de poner en cuestión la naturaleza de su deseo en el acto analítico. Toda pregunta técnica contiene una pregunta ética de fondo, como señala Freud en los escritos técnicos. La pregunta por la ética que sostiene su acto. Lo que atañe al ser del analista por el lado de su deseo y por el lado de su acto. Algo que atañe a la temporalidad psíquica que genera un efecto de mutación, un cambio de posición subjetiva. No puede existir, pues, acto analítico sino bajo transferencia. Cito a Freud. Esta lucha entre médico y paciente, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, se desenvuelve casi exclusivamente en torno a los fenómenos transferenciales. 1912, sobre la dinámica de la transferencia. El análisis es una pregunta bajo transferencia, una pregunta constante, sostenida. El pacto analítico es una lengua secreta que jamás se intercambia. No es un sermón ni una promesa, no se puede desdecir. ¿Eso se produce o no? ¿Eso tiene lugar o no? Ni una cosa ni la otra lo pueden decidir. Es el genio de ese lazo que llamamos transferencia, quien decide su propio genio. Escribe Anne Dufourmantel en su libro En caso de amor. Y la cuestión del amor es el de la hospitalidad sin condición. 3. En la dirección de la cura y los principios de su poder, que además de ser un manifiesto político, es una subversión en la historia del psicoanálisis. Aquí, Lacan lanza 4 preguntas y una afirmación radical. El texto está constituido por estas 4 preguntas y la puntuación final. 1. ¿Quién analiza hoy? 2. ¿Cuál es el lugar de la interpretación? 3. ¿Cuál la situación actual de la transferencia? 4. ¿Cómo actuar con el propio ser? 5. Hay que tomar el deseo a la letra. Son 4 preguntas y una afirmación radical arquitectónica de ese texto. ¿Cómo responderíamos hoy día a estos cuestionamientos fundamentales? Cada pregunta es un cuestionamiento ético en sí mismo. La posición del analista, el lugar de la interpretación, la situación de la transferencia en el dispositivo, la pregunta que interroga por el sentido del ser y el deseo tomado a la letra. Propongo pensar estas cuestiones como temas de actualidad, que es necesario estar trabajando constantemente en la supervisión y en el análisis propio. El psicoanalista, sin duda, dirige la cura, no al paciente. Dirige el proceso, no al yo. Todo comienza con la enunciación de la regla fundamental. La regla fundamental del psicoanálisis, según la cual uno debe comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga a la mente, nos dice Freud. El analista es el hombre a quien se habla y a quien se habla libremente. Está ahí para eso, dice Lacan. La transferencia aparece aquí como el tiempo de duración de un análisis. Algunas puntuaciones que seguro ya conocen muy bien, pero creo que tienen lugar. Sobre el texto Consejos al médico, sobre el tratamiento analítico, respecto a la regla fundamental. Regla fundamental y atención parejamente flotante, ¿no? Se enuncia la regla fundamental y no es solo el paciente el que tiene que asociar libremente, es decir, es una posición de dos, digamos, ¿sí? Al paciente le toca asociar libremente, soltarse de las certezas de validez de la conciencia, de la razón, de los prejuicios, de la ideología, de todo, de la clase, soltarse de toda la identidad yoico-narcisista, si es posible, y empezar a hablar, ¿no? En ese momento el analista también tiene que suspender sus prejuicios y sus certezas yoicas, ¿no? Tiene que estar en posición de atención flotante, parejamente flotante. Entonces a los dos les toca soltarse del discurso oficial, digamos.
instituido, de un discurso civil. Puntuaciones sobre esto. Freud, consejos al médico. Consiste en guardar en la memoria los innumerables nombres, fechas, detalles del recuerdo, ocurrencias y producciones patológicas que se presentan durante la cura y en no confundirlos con un material parecido oriundo de otros pacientes analizados o al mismo tiempo. Dice Freud. Otra cita. Sin embargo, esa técnica es muy simple. Desautoriza todo recurso auxiliar, aún el tomar apuntes, según luego veremos, y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante, como ya una vez la he bautizado, dice Freud. Vamos en el corazón de los escritos técnicos, ¿no? No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad, nachträglich, discernirá. El precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber, que refiera todo cuanto se le ocurra, sin crítica ni selección previas. Si el médico se comporta de otro modo, aniquila en buena parte la ganancia que brinda la obediencia del paciente a esta regla fundamental del psicoanálisis. La regla, para el médico, se puede formular así. Uno debe alejar cualquier injerencia consciente sobre sus capacidades, sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes. O he expresado esto en términos puramente técnicos. Uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Y esta que es una perla. La quería traer aquí, adrede. La regla analítica fundamental debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo, su propio inconsciente como órgano receptor. Acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda el micrófono, de la misma manera en que el receptor vuelve a mudar en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea incitada por ondas sonoras. Lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente, esto inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. En el trato psicoanalítico, muchas cosas discurren diversamente de lo que harían esperar las premisas de la psicología de la conciencia. El médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Y bueno, última cita, perdón. La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. 5. No es lo mismo hablar de pie que hablar sentado. No es lo mismo hablar sentado desde un escritorio que hablar recostado en un diván. El cambio del cuerpo del plano vertical al plano horizontal implica la diferencia entre la clínica de la mirada, dispositivo de visibilidad, a una clínica de la escucha que avisora en el horizonte una clínica de lo real. Sostener un discurso sin imponer un saber, escribió Roland Barthes en su lección inaugural. Al hablar en el diván, sin la mirada del otro frontal o encima y bajo transferencia, uno se va subjetivando de otro modo. Se irá desplegando así la neurosis de transferencia bajo diversas formas del relato y sus diferentes tiempos verbales. La asociación libre es la palabra analítica en sí, la suspensión de las certezas de validez de la razón y de la conciencia. El lugar del habla analítica es esa zona de sombra, por eso el diván será un dispositivo de escucha de la enunciación. Perímetro de intimidad, zona de sombra, disparidad subjetiva entre el analizante y el analista. Cito a Guy Le Goffet al respecto en su ensayo de epistemología clínica, que se llama El caso en psicoanálisis. La banalización del psicoanálisis a menudo condujo a muchos de sus practicantes a olvidar la regla fundamental que ordena dicha situación: decir lo que se le ocurra sin preocuparse más por las obligaciones sociales que escanden los intercambios lingüísticos usuales. El diván sirve para romper o para volver menos imperiosos esos usos civiles. Fin de la cita. Hay algo que se intercambia entre diván y sillón: la cuestión del secreto, de la transferencia, de la finalidad del acto analítico, del modo de presencia del analista, de la transmisión, de las diferentes formas del relato y de imposiciones narrativas. Todo se entremezcla, como dijo Hans, todo es una mixtura, desde el momento en que se pretende hacer un caso del discurso analítico. En su libro sobre el acto analítico, Claudio Glassman avanza una reflexión poco trabajada al respecto del lugar del pasaje al diván en la clínica. En el apartado La inversión freudiana, orden de dormir y deseo con angustia del despertar,
Dice: es notable que el diván que era utilizado para dormir, en psicoanálisis puede ser usado para despertar. Despertar al deseo, acostarse para despertar. Deseo de despertar. Rectificación subjetiva. Uno cuesta a alguien para que se despierte. El diván facilita este discurso digresivo porque uno no sabe, cuando ya no se dirige al que tiene enfrente y cerca, al otro del espejo, uno ya no sabe a quién le está hablando, incluso de qué está hablando, y en última instancia, quién está hablando. Hablar hasta que se le olvide a uno que está utilizando palabras. En principio, en la situación deseable, la decisión de pasar a diván y la enunciación de la regla van juntas. Es un pase a otro modo del decir, el decir del otro. El pasaje al diván lo podríamos nombrar como un pasaje del otro con minúscula al otro con mayúscula. El diván, damas y caballeros, no es un mueble antiguo. 6. Es por el acto analítico que el campo del psicoanálisis se constituye y delimita, propiciando efectos en el discurso, la emergencia del deseo del analista y la responsabilidad que le implica el sostenimiento de su práctica. Arte, técnica, trabajo, profesión. Lacan. Se trata de una posición responsable, la más responsable de todas, en tanto él es aquel a quien es confiada la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce el sujeto en el orden del deseo. Enuncia Lacan en el Seminario 12, Problemas cruciales del psicoanálisis. La distinción establecida por los formalistas rusos entre fábula, los hechos narrados y la intriga, la manera en que esos hechos son referidos, lo que después se denominó como historia y discurso, y aún después enunciado y enunciación, nos siguen proporcionando un fiable asidero para captar la doble cara de un relato, de una narración. Sin embargo, esta abstracción da cuenta de un proceso que siempre sucede de modo simultáneo y que el psicoanálisis experimenta de una particular manera, pues para la enunciación es el enunciado mismo, con lo cual se quiere decir que es la manera en que el analizante cuenta los hechos, siempre de manera distinta cada vez, lo que va poniendo en escena el sujeto del inconsciente, hasta que, si podemos decirlo así, se manifiesta el fantasma, es decir, la lógica que subyace a la vida, la existencia del analizante. Cabe aquí la pregunta: ¿el fantasma es enunciado o enunciación? Nos inclinamos a pensar que es el enunciado fundamental de un sujeto, despojado de los velos de la enunciación que paradójicamente da mejor cuenta de su particular enunciación, de su particular modo de relacionarse con el otro del lenguaje, con el otro social, con el otro del vínculo, de inscribirse por medio de sus significantes elementales. Lo que llamamos la cura en psicoanálisis es la reinvención de la vida. Llegamos aquí al tiempo de concluir este relato. Estamos hechos de las texturas de los fantasmas. Gracias.